Hoy vamos a las 2. Ah, es verdad, hoy es miércoles. Bien, supongo que querréis volver a casa, ¿no? Después de clase. No me canso, ¿eh? Del chiste. Bueno, a ver, funciones afines, ¿vale? Eran esas funciones que se formaban con una línea recta, ¿de acuerdo? Que no pasaba por el origen de coordenadas. Si pasa por el origen de coordenadas no se llama afín, se llama lineal. ¿Ok? Pero en los dos casos hay una línea recta. La expresión que tenemos por una función afín siempre es la misma y es esta. Siempre hay una x acompañada de un número o sola, pero hay una x, ¿de acuerdo? Y siempre hay una ordenada en el origen. Esto aquí puede ser más o puede ser menos, ¿vale? ¿Qué es la ordenada en el origen? Pues este punto de aquí, el punto en el que la recta se cruza con el eje Y, ¿vale? Esto va a ser n. Si está por encima de 0, será positiva. Si está por debajo de 0, será negativa. Si, por ejemplo, aquí tuviéramos menos 2 y tuviéramos esta recta, pues esta recta tendría como ordenada en el origen menos 2. Si esto es 2, pues esta recta tiene como ordenada en el origen 2. ¿De acuerdo? Esto creo que ya lo llegamos a entender. Sí que es verdad que había gente que tenía problemas para acabar de ubicar cómo sacar la ordenada en el origen, ¿vale? Pero fijaos que es tan sencillo como ver en el eje Y dónde cruza mi recta. ¿De acuerdo? A ver, tenemos un par de newcomers. Leo y Kaori, buenos días. Entonces, si la pendiente es positiva, el 2 va en positivo, no la pendiente, sino el punto en el que se cruza la recta con el eje Y. La pendiente lo que me dice si es positiva o negativa es que la gráfica, digamos, o la función es ascendente, como en este caso, fijaos que aquí empiezo desde abajo y a medida que voy hacia la derecha va subiendo. Esta función es ascendente y su pendiente será positiva. Lo que tenga aquí será positivo. Pero esta de aquí es negativa. Esta pendiente es negativa, porque a medida que yo voy hacia la derecha va disminuyendo, va descendiendo. ¿Vale? No tiene que ver la pendiente con la ordenada en el origen. La ordenada en el origen es el punto donde se cruza con el eje Y. Y la pendiente es que sube o que baja. A ver, voy en orden. Entonces no hace falta hacer ninguna operación, es decir, solo miramos dónde se cruzan. Si tienes la gráfica, sí. Solo tienes que mirar dónde se cruzan y esa es tu ordenada del origen. Y si no tienes la gráfica, tendrás la fórmula, o sea, la expresión analítica, y ya la tienes porque está ahí. ¿Vale? Entonces el punto de origen es cuando se cruza la línea con la parte Y. Sí, esa es la ordenada en el origen. ¿Vale? ¿Qué significa el 2? Este 2 simplemente significa, o este 2, ¿vale? Significa que cuando la x vale 0, es decir, cuando estamos en esta línea, la recta pasa por el punto 2. Fijaos que si yo aquí sustituyo por 0, me da igual cuál sea la pendiente, voy a poner m, ¿vale? La x vale 0. ¿Cuánto vale la y? Pues 0 por m es 0, más 2, 2. Cuando la x vale 0, la y vale 2. Es decir, el punto xy será el 0, 2, que es justo este punto de aquí. Vamos, de verdad, es tan sencillo como que si me preguntan cuál es la ordenada del origen y tengo la expresión analítica, es el número que no tiene la x. Con su signo, ¿vale? Si pusiera menos 2, como aquí, pues menos 2 o más 2. Y si tenéis la gráfica, la representación gráfica, simplemente fijaros en el eje Y, os venís al eje Y y buscáis en qué punto cruza la gráfica, cruza la recta. En el punto 2, pues esa es la ordenada en el origen. En el punto menos 2, esa es la ordenada en el origen. Dani, no he entendido cuando no tenemos la gráfica. Si tenemos la gráfica lo entiendo, pero si solo tenemos la función no entiendo. Si solo tenéis la función, vamos a poner que esta función va a ser esta, ¿vale? X más 2. Y vamos a pensar que esta va a ser, aunque no es real, ¿vale? Menos 3x menos 2. Si no tenemos la gráfica, o tenemos la gráfica o tenemos la expresión, porque no hay mucho más, ¿de acuerdo? De manera que aquí podríamos decir que
Bueno, sí hay mucho más, porque podríamos tener un punto y solo uno de las dos. Pero bueno, ahora vamos a eso. Aquí, si yo tengo esta expresión analítica, el número que acompaña a la X es la pendiente. ¿Qué número acompaña a la X? Un 1, ¿vale? No me digáis 0, porque no hay número, sino que es un 1, igual que pasaba con la X. Una X es una X. Pendiente 1. Y el número que no tiene la X es la ordenada en el origen, en este caso 2. En este caso, la pendiente sería menos 3, ¿vale? Este es M. Esa es la pendiente de esta recta. Y menos 2 sería N, que es la ordenada en el origen. Luego, si no tenéis la gráfica, tendréis la expresión analítica y podréis saberlo con la expresión analítica. ¿Qué era ordenada en el origen? Vale. ¿Sabéis qué es el origen? El origen es esto. Esto es el origen de coordenadas. ¿Vale? Luego, si estoy en el origen, ¿en qué punto del eje de ordenadas? Acordaos que este era ordenadas y el X era abscisas, ¿vale? ¿En qué punto del eje de ordenadas, cuando yo estoy aquí mirando en el origen, cruza la recta? Por eso se llama ordenada en el origen. Pero básicamente es el número que no lleva la X en mi expresión o el número en el que se cruza la recta con el eje Y. Si no te dicen ni los números ni te dan la gráfica, te pueden dar 2 puntos, por ejemplo. Y deberías saber sacar todo con 2 puntos. No entiendo lo de máximos y mínimos. Vale, vamos a terminar con afines, Gabriel, y ahora cuando vayamos a ver un poco cuadráticas, explicamos lo de los máximos y mínimos. ¿Vale? A ver, ¿pero son las funciones afines o en todas? Bueno, esto solo lo haréis en las funciones afines. ¿Vale? Esto solo sirve para funciones afines. Las lineales también tienen pendiente, pero su ordenada en el origen, como pasan por aquí, es 0. Vale, dime, Diana, ¿qué es lo que no acabas de entender? ¿Nada? Vale. Mira, vamos a tener dos opciones principales. Una, que yo os dé una gráfica, eso es. Menos 3 sería en la otra, ¿vale? Menos 3 era la pendiente. Y otras que yo os dé la expresión. Por ejemplo, vamos a poner menos 3, venga, X más 5, ¿vale? Y aquí yo os daré una recta de esta forma, ¿vale? ¿Por qué menos 3? Me la he inventado. Quiero decir, no... Me la he inventado. ¿Puedes repetir la fórmula de la ordenada en el origen? O sea, le había puesto menos 3, Cristina, porque disminuía, porque iba descendiendo. Y cuando va descendiendo, la pendiente es negativa. Pero obviamente no iba a ser menos 3. Porque yo no he hecho aquí nada para averiguar esa pendiente. ¿Vale? ¿Puedes repetir la fórmula de la ordenada en el origen? Sí, lo repito enseguida. Cuando tenemos la gráfica, ¿vale? Y tenemos que saber la pendiente y la ordenada en el origen, la ordenada en el origen es lo más sencillo. Solo tenéis que mirar en qué punto cruza la recta con el eje Y. Sí, Cristina, es que entre punto y punto hay 3 de distancia. Que cada punto en la X que yo me muevo, bajo 3. Eso significa menos 3. Que cada uno que me muevo, bajo 3. Me muevo 1, bajo 3. Me muevo 1, bajo 3. Vale. Esto sería para sacar la ordenada en el origen. Cuando yo tengo la gráfica, simplemente es mirar en qué punto cruzo con el eje Y, ¿de acuerdo? Y luego para la M, que era la pendiente, es un poco más complicado porque necesito 2 puntos. Los 2 puntos los puedo sacar de donde quiera. Uno de ellos puede ser este, justamente el punto en el que yo tengo la ordenada, ¿vale? Pero si no, si veis claramente 2 puntos, por ejemplo, imaginad que aquí vemos el punto 3, 2, ¿vale? Y aquí vemos el punto 6, 4. Por poner un ejemplo, ¿vale?
¿Me seguís? Vale. Pues, ¿cuál será mi pendiente? Mi pendiente, acordaos que era la y del punto que está más a la derecha menos la y del punto que está más a la izquierda, partido por la x del punto que está más a la derecha menos la x, voy a poner un 2, ¿vale? Para que me sea un poquito más cuadradito. La x del punto que está más a la derecha menos la x que está del punto más a la izquierda, ¿vale? Esta fórmula que ya vimos un par de veces en vídeos anteriores, ¿ok? Simplemente es, yo localizo dos puntos en mi gráfica, digo, ah, mira, aquí justamente la recta pasa por este punto, por el 2, 2, y también pasa por el 6, 4. Vamos a calcular la pendiente. Pues la pendiente es, ¿cuál es la y del punto que está más a la derecha? Acordaos que en un punto yo tengo primero la x y luego la y. Luego, ¿de dónde he sacado los puntos? Los puntos, obviamente, aquí, que tengo esto en blanco, ¿vale? No sé cuáles son, me los he un poco inventado a ojo, ¿vale? Pero en el ejercicio que tengáis vosotros, donde tendréis una gráfica, ahí sí que estará todo etiquetado, con puntitos y demás, y podréis ver perfectamente en qué puntos está la recta. Veréis que esta recta pasa por este punto y por este punto, ¿de acuerdo? No entiendo qué es la recta. Pues la recta es esto rojo. Una línea recta que representa una función afín. Hola, Pablo. Y esos puntos, si en la gráfica no te dicen los valores, solo los puedes saber si está en una hoja cuadriculada, ¿no? Claro. Porque en una hoja en blanco ya ves que tal. En una hoja en blanco, GG. Vale. Atiende un segundo, Diana, a ver si lo terminas de entender, ¿vale? Fijaos, esta recta, yo determino dos puntos. Yo miro y digo, mira, si este justamente está en el 2 y en el 2 me cae en este punto, pues es el punto 2, 2. Y este me cae en el 6 y en el 4. Vaya, pues etiqueto los puntos y me vengo a la fórmula. ¿Cuál es la y del segundo punto? 4. ¿Cuál es la y del primer punto? 2. ¿Cuál es la x del segundo punto? 6. Y la x del segundo punto, del primer punto, 2. 4 menos 2, 2. Y 6 menos 2, 4. ¿Vale? Pero si es lo mismo, de hecho es mejor que lo hagas en una hoja cuadriculada porque puedes ver perfectamente la separación que hay entre cada uno de los valores de los ejes. Y yo lo hago en una hoja en blanco porque gastaría todos mis bolis cuadriculando la pizarra, ¿vale? ¿Qué separación? Pues en una hoja de cuadros, ¿vale? Yo puedo poner aquí en mis ejes que esto es 1, que esto es 2, que esto es 3 y hacia arriba igual, ¿vale? Voy a poner otra más. Si esto es el 0, pues que esto es 1, que esto es 2, de manera que cuando... sí, mañana haremos otro directo. Sí, lo de hoy es para ver y detectar qué es lo que más os cuesta y mañana darle duro, además de hoy. ¿Vale? Esto, por ejemplo, si viene de esta forma, ¿vale? En una hoja cuadriculada, yo puedo ver perfectamente que, mira, pasa la recta ¿por qué punto? Por el 1, 1. Pues ya sé que pasa aquí por el 1, 1. ¿Por dónde más? Por el 2, 2. Pues ya sé que pasa por el 2, 2. Es decir, esto lo leemos en la gráfica. Y eliges, para hacer la pendiente, eliges los puntos que tú quieras. Los que quieras. No te los inventes. Quiero decir, tienes que ser unos puntos donde aparezca la recta. Aquí el 6, 4, el 2, 2. Si yo elijo, por ejemplo, fíjate, el 6, 1. Pues el 6, 1 no está en mi recta. ¿Vale? Si no tienes gráfica, lo explicamos ahora. Es más sencillo todavía, porque simplemente es leer. Vale. Fijaos, la pendiente sería 2 cuartos, que esto es lo mismo que 1 medio, ¿vale? Ya sé que mi pendiente es 1 medio. Vale.
Ok, Marta. Y que mi ordenada en el origen es un 2. Luego, si yo tengo que escribir la expresión de esta función, como la forma de escribir una función afín es esta, ¿cuánto vale mi pendiente m? Un medio. Pues yo escribo un medio x. ¿Y cuál es mi ordenada en el origen? Mi n. Ya habíamos visto que cruzo en el punto, bueno, aquí, si esto es 2, pues esto es 1. ¿Vale? Pues más 1. Lo comenté en el último, en la última clase, ¿vale? Y mañana ya directamente, o sea, mañana ya os confirmaré cómo hacemos el orden para que hagáis el examen y en qué consistirá, ¿vale? Pero básicamente habrá 3 ejercicios, que ya expliqué de qué tipos eran. Uno de representar, uno de sacar cosas de las gráficas, ya sea pendiente y ordenada en origen, etcétera. Y otro un poco más sencillito todavía, que es hablar de si una función es ascendente o descendente, o tiene algún máximo o tiene algún mínimo, ¿vale? Y los exámenes durarán unos 20-25 minutitos. Pero si no tienes la gráfica, ¿para qué quieres poner la fórmula si has utilizado la pendiente? Exactamente, Pablo. Eso es. Es decir, representaréis en la libreta y enviáis una foto, ¿vale? Eso es. Vale. Hasta aquí esto, ¿vale? Sería cómo sacar la pendiente y la ordenada en el origen si yo tengo si tengo la gráfica, ¿vale? Si no tienes la gráfica, ¿vale? Pero estamos en el caso en el que sí tengo la gráfica. Entonces, déjame acabar y seguir y ahora explico qué pasa cuando no tenemos la gráfica, ¿vale? Cuando tengo la gráfica, simplemente esta sería la expresión de la función, ya está. Calculo la pendiente de esta forma, leo en la gráfica dónde está la ordenada en el origen, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa cuando lo que me dan es la expresión algebraica de la función? Pues entonces levanto las manos y hago una fiesta, porque entonces aquí esto directamente es m y esto directamente es n, y ya está, y no tengo que hacer absolutamente nada, ¿vale? Luego esto no va a salir de esta forma. No os voy a plantar una función algebraica y que me digáis qué es la pendiente y qué es la ordenada en origen, porque es automático, ¿vale? Lo que os voy a hacer es daros 2 puntos. Igual que en los últimos ejercicios que estuvimos viendo. En los que teníamos, a lo mejor, el punto 1, 2, ¿vale? Y el punto 4, 8. Y yo digo, tenemos una recta o una función afín que pasa por el punto 1 y que pasa por este punto 2. Calcula la pendiente y la ordenada en el origen. Entonces, a partir de 2 puntos, esto no estaría, ¿vale? A partir de estos 2 puntos, calcula la pendiente y la ordenada en el origen. Vale. Vamos a ver cómo calcular la pendiente y la ordenada en el origen a partir de 2 puntos. ¿De acuerdo? No sé cómo es la gráfica, es decir, la podría representar, ¿vale? Pero sí que sé que en el 1, 2 voy a tener un punto y en el 4, 8 voy a tener otro punto. Luego, esto hace una cosa como esta. Pero claro, no sé nada más, ¿de acuerdo? Entonces, representarla la podría representar, pero lo que quiero al final es saber pendiente y ordenar el origen. ¿Cómo lo hago? Pues exactamente igual que cuando tenemos la gráfica. Sí, claro, los puntos te los dan en el enunciado. Es la diferencia. En una gráfica no te dan los puntos, tienes que tú leer la gráfica y decir, vale, pues la gráfica pasa por este punto y pasa por este punto. Vamos a hacer la pendiente con esos 2 puntos que yo he elegido, ¿vale? Pero si no hay gráfica, te dan los puntos para que tú hagas la pendiente. Entonces, la pendiente, ¿qué será? De nuevo, la y del punto 2 menos la y del punto 1, x del punto 2, x del punto 1. El punto 2 siempre será el que tiene más a la derecha. Claro,
Pero no, sí, los puntos te los daría el enunciado. O os doy la gráfica o os doy 2 puntos, ¿vale? Entonces, aquí, ¿cuál es el punto que está más a la derecha? El que tenga la X más alta. Este, ¿vale? Obviamente es el que está más a la derecha. Así que ese será el segundo. Tendremos 4, perdón, la y del punto 2 es esta. Voy a poner aquí x1, x1, x2 y 2, ¿vale? Esto es el punto 1, esto es el punto 2. ¿Cuál es la y2? 8. ¿Cuál es la y1? 2. ¿Cuál es la x2? 4. ¿Y cuál es la x1? 1. 8 menos 2, 6. 4 menos 1, 3. 6 entre 3, 2. Pues ya sé que la pendiente es 2, ¿vale? Vale, pues pendiente o m, ¿vale? Que es lo mismo. Ya sé que es 2. ¿Hasta ahí? ¿Entendéis? Es sustituir en la fórmula de la pendiente. Lo que ya hemos hecho en varios ejercicios antes, ¿vale? Vale. Sí, claro. A mí me dan 2 puntos. Yo tengo que ver cuál es el segundo punto, es decir, el que está más a la derecha. Entonces yo me voy a las X y digo, ¿cuál está más a la derecha? Este. Este está más a la derecha porque su X es más grande, ¿vale? Estará más a la derecha. De manera que ya sé que este es el punto 2 y este el punto 1. Aplicamos la fórmula de la pendiente, que la fórmula de la pendiente es la y del punto 2 menos la y del punto 1, arriba, y la x del punto 2 menos la x del punto 1, abajo. Como ya sé cuál es cuál, 8 menos 2 dividido entre 4 menos 1. Y me sale que la pendiente es 2. Ahora ya sé, fijaos, no sé cuál será la ordenada en el origen porque no tengo una gráfica para leerlo, pero sí sé que esta es la expresión que tengo de momento, ¿vale? La pendiente es 2, así que la expresión sería 2x más un número que no conozco, que es la ordenada en el origen. Aún no sé cuál es, ¿vale? ¿Qué puedo hacer? Pues de los 2 puntos que me da el problema, o este, el 1, o el 2, da igual, podéis coger el que queráis, os lo traéis aquí y sustituimos. ¿Eso qué significa? Significa que aquí voy a escribir en la y del punto 1 y en la x del punto 1. ¿Qué y tengo en el punto 1? 2. ¿Qué x tengo en el punto 1? 1. ¿Veis? Podría hacer lo mismo, pero usando este punto. Y entonces aquí, en lugar de un 2, pondría un 8. Y aquí, en lugar de un 1, pondría un 4. ¿Vale? Sí. Sí, van a estar en ese orden. De hecho, yo daré punto 1 y punto 2 y ya está. Y no os mareo mucho. ¿Vale? Vale, vamos a hacer esto. ¿Cómo se llama esta fórmula? Esta fórmula en sí es la expresión analítica o expresión algebraica de la función. Entonces, esto que estamos haciendo es cómo obtener la ordenada del origen si no tenemos gráfica, solo tenemos 2 puntos. ¿Vale, Pablo? Entonces tenemos que 2 es igual a 2 por 1, que es 2, más n. ¿Vale? Despejamos la n. Voy a ponerla en otro color. Aquí, como me he inventado yo los puntos, pues me ha salido un poco rana, pero bueno, porque ahora veréis. Este 2 lo paso a este lado restando y me queda 2 menos 2 es igual a n. ¿Y cuánto es 2 menos 2? Vale. Yo digo esto como si fuera Dora la exploradora. ¿Qué parte os ha gustado más? Y se quedan ahí, congelados, mirándote. Vale. N es 0, ¿vale? N es 0 significa que mi expresión algebraica final
voy a poner aquí que n, que es la ordenada en el origen, ¿vale? Ordenada en el origen es 0. Y entonces mi expresión final va a ser 2, que es la pendiente, x más 0. Esta va a ser mi expresión analítica final o mi fórmula final, ¿vale? Pero bueno, si yo os pido solo la pendiente y la ordenada en el origen, con que hagáis hasta aquí sobra, no hace falta que lo escribáis. Sí, mañana lo puedo repetir, ¿vale? Voy a explicar lo de los máximos y mínimos, ascendente y descendente, que me preguntaba por ahí Gabriel, ¿de acuerdo? Y si no necesitáis nada de momento, pues terminamos y mañana hacemos ya un repaso global, ¿ok? Esto no lo entiendo del todo, vale, pues mañana lo volvemos a revisar. Estoy grabando de todas formas el directo, ¿vale? Para pasaros el vídeo y que podáis revisar lo que hemos hecho hoy. Bueno. Vale. ¿Estás aquí? Cuando yo tengo una función, la que sea, ¿vale? Vamos a imaginar que tenemos una función cuadrática que tiene esta forma, ¿vale? Aquí hay una serie de características que podemos sacar. Por ejemplo, una de las características que podemos sacar es si es ascendente o descendente. Otra característica que podemos sacar es si tiene máximos o tiene mínimos, ¿vale? Y luego también si tiene puntos de corte con los ejes. Entonces, fijaos, ¿en qué región está ascendiendo o descendiendo esta gráfica, esta función? Mirad que aquí, a medida que yo me voy hacia la derecha, la función sube. Luego, por aquí, esta función es ascendente, hasta que llega a este punto, ¿vale? Es decir, esta parte es ascendente. Si yo os preguntara en qué región esta función es ascendente, como aquí tendremos una gráfica y esto está en este punto, que en la gráfica que yo os presente se verá perfectamente qué punto es, ¿vale? Vamos a imaginar que este es el 2 en las X, pues me podéis decir, hasta X igual a 2 es ascendente, ¿vale? Y ahora, ¿qué pasa después? Que ahora la función deja de subir y empieza a bajar. Luego, toda esta parte es descendente. Esto solo ocurre con las funciones cuadráticas que tienen un punto en el que cambian de ascender a descender o de descender a ascender. En una función afín o lineal, que solo es una recta, ¿vale? Ahí siempre es ascendente o siempre es descendente, ¿vale? Aquí podemos decir que desde x igual a 2, desde este punto, ¿vale? Es descendente. ¿Ok? Aquí lo estoy abreviando, pero escribidlo. Ascendente, descendente. No me hagáis abreviaturas extrañas. ¿Vale? ¿Esto lo entendéis? Yo creo que es sencillo de ver, ¿vale? Ver cómo hasta un punto la función siempre va subiendo y luego ya va bajando, ¿vale? Como si fuera una montaña rusa. O primero va bajando y luego sube, o en caso de que yo tenga una función afín o lineal, pues siempre es ascendente o siempre es descendente, ¿vale? Sí, este punto que tenemos aquí es el punto en el que cambia, ¿veis? Primero asciende, luego desciende. Ese punto es el que vamos a llamar máximo. Y se llama máximo porque es el punto máximo de la función. Fijaos que no llega a ningún otro sitio más alto, ¿vale? Es el punto más alto de la función. Sí, claro, también se llama vértice. Coincide el máximo con el vértice, ¿vale?
En esta gráfica no hay mínimos, porque esto sigue hasta abajo, hasta el infinito, donde aquí no hay ningún mínimo, ¿vale? Máximos y mínimos veremos sobre todo, por lo menos este curso, ¿vale? Solo en cuadráticas. ¿Qué pasa si tenemos una función de esta forma? Pues pasa un poco similar, ¿vale? Tenemos una región hasta aquí que primero es descendente y luego a partir de aquí que es ascendente. Un poco al revés, ¿vale? Y al punto más bajo se le va a llamar mínimo. ¿Vale? Hay otra característica que tienen estas funciones, que ya hemos hablado de ellas alguna vez, y es que son simétricas. Lo que significa que justamente donde está el vértice, ¿vale? Tenemos simetría. Hay simetría en x igual a 2. Fijaos que la función es igual a este lado que a este lado. Si yo me voy a este lado, pues aquí y aquí tengo el mismo punto, aquí y aquí tengo el mismo punto, el mismo valor de y, ¿de acuerdo? Poco más, es que no tiene mucho más. Que sepamos describir una función, generalmente cuadrática, hablando de cómo asciende, cómo desciende, dónde está su máximo, su mínimo, ¿vale? Bien, Gabriel, ¿qué tú preguntabas? ¿Sigues ahí? Bien. Perfecto, me alegro mucho. ¿El máximo siempre va a ser el vértice? Sí. En este curso, de momento, porque yo tampoco quiero extenderlo mucho, ¿vale? No vamos a ver funciones que tengan más de grado 2, ¿vale? Pero fijaos que una función cuadrática con x al cuadrado, ¿vale? Tiene como un lóbulo. Una que tenga x a la 3 tendrá 2 lóbulos. Una que tenga x a la 4 tendrá 3 lóbulos. Que 3 lóbulos pueden ser una cosa como esta, fijaos, una cosa así, ¿vale? Esto hasta abajo, una cosa así. De manera que aquí habría, por ejemplo, 2 máximos y un mínimo. ¿Veis? Y cada una de las parábolas tendría un vértice distinto. Y el vértice es justo donde está el máximo y el mínimo. ¿Vale? Esto es un máximo, esto es un máximo, esto es un mínimo. ¿Vale? Quiero decir, aquí sí que os podría yo poner una gráfica de este estilo y preguntaros dónde están los máximos y mínimos. Eso sí puede salir en el examen. Pero que tengáis que saber el vértice o cosas así de una cosa tan extraña, no. Esas cosas no las voy a poner. ¿Vale? Para sacar jugo, digamos, de las funciones, solo cuadráticas y afines. ¿Ok? Una cosa que no sé si he llegado a explicar en clase, pero sí debería explicar, porque es posible que os caiga en alguno de los modelos, ¿vale? Sí, claro, lineales. De hecho, la última que habíamos hecho, que habíamos calculado la ordenada en el origen, como la ordenada en el origen era 0, era lineal. Vale. Una cosa que no he dicho, y debería, es que hay funciones, ¿vale?, que se cortan. Me explico. Imaginad una función que viene hasta aquí se para, ¿vale? Y empieza desde aquí para abajo. Ese tipo de funciones, ¿vale? Se llaman funciones no continuas. ¿Ok? Esta también es una característica que podemos decir de una gráfica. Si vemos que hay un corte, o mejor dicho, que no podemos dibujar la gráfica sin levantar el lápiz del papel, decimos que la función es no continua. Pero una función, por ejemplo, la hago de otro color, como esta, que sí podemos dibujar sin levantar el lápiz del papel y no vemos ningún corte en ningún sitio, se llama continua. ¿Vale? Esto me lo dejé en el tintero. No sé por qué no lo expliqué. Pero cae dentro de
¿Y las no continuas con qué estudios se utilizarían? Las no continuas sirven para funciones que no tienen una sola expresión, sino que tienen varias expresiones. Puede ser, por ejemplo, qué sucede con la mortalidad del coronavirus, por ejemplo, que es algo más o menos actual. Más actual no puede haber, ¿vale? Estamos aquí en casa, ¿vale? En el que hay un rango de edades, por ejemplo, de 0 a 35 o a 45, ¿vale? Me lo estoy inventando, pero muy fuerte, ¿vale? Que la función de mortalidad es una, de 45 a 60 es otra, y de 60 a lo que sea, ¿vale? Vamos a poner 100, pues es otra, ¿vale? A lo mejor aquí, cuando yo tengo la edad, pues fijaos que en mi eje de coordenadas tengo que desde los 0 años hasta los 45, luego aquí 60 y luego para adelante, ¿vale? Mejor tengo que la mortalidad, y esto es la tasa de mortalidad, es muy baja, ¿vale? Va subiendo poco a poco, pero es muy baja. Cuando llega a 45, cambia la forma de la función y ya empieza a subir drásticamente. Y luego aquí, ¡hala! Festival. Entonces es como que hay tres formas, ¿vale? Para describir una misma gráfica. Sí, festival en el sentido de que sube muy alto, no de que sea un festival, desde luego no lo es, ¿vale? Porque hay gente muriéndose. ¿Por qué no hacen varias gráficas diferentes? Pues porque muchas veces para representar datos, ¿vale? Esta sería continua, ¿vale? Porque sí que es verdad que no hay ningún salto. Pero sí que es verdad que si, por ejemplo, esto empezara aquí arriba, aquí sí que hay un salto, ¿vale? Esta no sería continua. Pero bueno, básicamente esto se utiliza para poder representar en todo el rango de edades cómo va variando la mortalidad, ¿vale? ¿Por qué no hacen tres gráficas distintas? Porque es más papel, o más páginas, o más diapositivas en tu presentación, etcétera. No, estas cosas no os las voy a pedir. No os voy a pedir que me digáis tres expresiones de una misma función. No este año, ¿vale? Este año no. Pero sí que me digáis, si veis una gráfica como esta, si es continua o es no continua, ¿vale? Y aquí es fácil ver que aquí hay un salto, que si yo tuviera que dibujar la función, tengo que separar para empezar a dibujar otra vez, esa sería no continua, ¿vale? Bueno, son las 2 menos cuarto. Hemos repasado un poquito afines y un poquito alguna cosilla más. Mañana terminamos con el repaso y ya o bien mañana os lo digo o bien os envío un Exemptia a todos de aquí al viernes, porque mañana estoy bastante liado con un par de exámenes que tengo en bachiller también. Pero bueno, imagino que os podré preparar un mensajito para deciroslo mañana, o si no, ya de cara al viernes os envío un Exemptia con la lista de personas, a qué hora os cito, ¿de acuerdo? Y demás. ¿Vale? Habrá 5 modelos de examen, los 5 serán de la misma dificultad, es decir, que serán bastante asequibles, serán lo que hemos visto en clase. Y os citaré por tríos. No quiero meter a toda la clase porque igual la conexión peta o cualquier cosa y además prefiero 5 modelos de examen porque me gusta hacer modelos de examen. ¿Qué os voy a contar? Una última pregunta. Y así también evito que os copiéis. Dime. ¿Cómo va a ser? ¿Escrito? Sí. Va a ser escrito. Yo voy a compartir un PDF en el que solo vais a ver pantalla con lo que tengáis que hacer de examen y tendréis pues 20-30 minutillos, ¿vale? Para hacerlos, sí. O sea, os voy a compartir el esto y vosotros tendréis el audio y la cámara activa. ¿Sí? ¿Vale? Si tenéis problemas con la cámara de vuestro ordenador, pues entonces cogéis vuestro dispositivo móvil, entráis y lo usáis de cámara. Pero vamos, o sea, la cámara tiene que estar encendida. No vais a estar aquí con, yo qué sé, ¿no? Con otro ordenador o otro monitor o la tablet ahí con la planeta abierto ahí copiando. No, ¿vale? Para eso, pues os pongo la cámara y veo que estáis haciendo el examen, que es lo que tenéis que hacer. Nos vemos mañana. Si estamos mirando hacia la libreta, ¿cómo sabes si no estamos copiando? Pues es a good question.
Me tendré que fiar de vosotros y de vuestra honestidad. ¿Vale? De todas formas, por mucho que mire la libreta, si no sabéis hacerlo, no vais a saber hacerlo. O sea que... Sí, ya hemos terminado, ya hemos terminado. 360 grados. Claro. Bueno, nos vemos mañana. Hasta luego, clase. Un placer.